Bien, hoy empezamos a trabajar el tema de condensadores y dieléctricos. Y entonces nosotros vamos a tener dos conductores, cualquier tipo de conductor, que van a estar separados por un material que se denomina un dieléctrico. Un dieléctrico que puede ser papel, puede ser plástico o incluso puede ser aire. Es un material no conductor. Entonces esos dos conductores, uno de carga positiva y otro carga negativa, van a estar separados por ese material. Y entonces entre ellos se establece una diferencia de potencial entre los dos conductores, que hemos llamado delta V. Si ambos conductores quedan cargados de la misma magnitud, pero con signo contrario, entonces a esto se le define como capacitancia. Y la capacitancia, entonces, es una medida del almacenamiento de carga por unidad de potencial entre esos dos conductores. Y la vamos a definir con la letra C. Entonces, la medida de la cantidad de energía que se almacena, la cantidad de carga sobre la diferencia de potencial, a eso se le llama capacitancia. Y entonces vemos que tiene unidades que son coulomb sobre volt. Y a coulomb sobre volt, a esa unidad se le llama Faraday. Entonces, si es un coulomb sobre un volt, una diferencia potencial, eso va a ser un faradio. Y a los conductores estos se les denomina capacitores o condensadores. Y entonces se van a presentar con diversos tipos de geometrías. Entonces analizamos la capacitancia para diversas geometrías, empezando por una esfera aislada que tiene un radio A. Y luego en el infinito vamos a asumir una esfera de radio B. Una esfera con un radio enorme que se encuentra en el infinito, pero que entonces ahí se produce una diferencia de potencial negativa. Ahí nosotros tenemos que la capacitancia es la razón entre la carga y la diferencia de potencial. Entonces, la razón entre la carga y la diferencia de potencial, en este caso, va a ser Q partido, y recordemos la diferencia de potencial, la constante K por Q partido el radio, que le hemos llamado el radio A. Y entonces ahí, simple y sencillamente, se nos va a cancelar la carga y nos va a quedar A partido la constante K. La constante K, A partido la constante K. La constante K, recordemos, es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces, si sustituimos A, que tiene un denominador 1, sobre la constante K, que tiene 1 sobre 4pi epsilon sub 0, entonces hacemos producto de extremos y de medios. Y para una esfera aislada vamos a tener una capacitancia de 4pi epsilon sub 0
multiplicado por A. Esta sería capacitancia para una esfera aislada. Y podríamos resolver un problema. Por ejemplo, si esa esfera tiene un radio de 4.3 centímetros. Y genera un campo eléctrico E de 6.5 por 10 a la 3. Newton sobre Coulomb. A una distancia de, démosle 8.5 centímetros. En algún punto aquí determinado, genera un campo eléctrico a una distancia de 8.5 centímetros. Entonces nosotros queremos determinar la densidad superficial y la capacitancia de esa esfera. Queremos determinar la densidad superficial y la capacitancia de esa esfera. Recordemos que el campo eléctrico es igual a E, que es K por Q partido la distancia al cuadrado. Entonces, como nos dan el campo eléctrico a una distancia de 8.5 centímetros, podemos determinar la carga. Y la carga es E por R cuadrado partido la constante K. Entonces, nuestra carga va a ser, en este caso, la multiplicación del campo eléctrico por la distancia al cuadrado, 6.5 por 10 a la 3. Por la distancia al cuadrado, que sería 0.085 metros al cuadrado, partido la constante K, que hemos trabajado 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y eso nos va a dar la carga. ¿Para qué me va a servir eso? Porque como me están pidiendo la densidad superficial, entonces ahorita encontremos la carga. Entonces ahora, sabiendo la carga, pasamos a resolver el inciso A, que es la densidad superficial, que es la carga por unidad de área. Y como la carga es 5.22 por 10 a la menos 9 Coulomb, y el área es el área de una esfera. El área de una esfera es 4πr cuadrado. Entonces tengo 4pi por el radio, que es 0.043 metros al cuadrado. Los centímetros los pasé a metros. Entonces ahí voy a encontrar nuestra densidad superficial. Entonces, haciendo el cálculo de la capacitancia, tendríamos 4pi por epsilon sub 0. Recuerden, epsilon sub 0 es la constante eléctrica, 8.85 por 10 a la menos 12. Y el radio es 0.043 metros. La constante dieléctrica tiene dimensionales Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Y entonces acá multiplicamos y encontramos para la esfera aislada la respectiva capacitancia. Y tenemos 4.78 por 10 a la menos 12, o sea, picofaradios. Entonces vamos a trabajar una forma de
capacitor que tiene dos esferas concéntricas. Y entonces vamos a colocar una esfera interior con un radio que le voy a llamar A y que tiene una carga positiva en su interior. Y una esfera exterior con un radio que le vamos a llamar B. Pero para que se establezca una diferencia de potencial en esas esferas, entonces acá esta debe tener una carga negativa, la esfera exterior. Entonces ahí va a haber una diferencia de potencial desde el punto A hasta el punto B. Esa diferencia de potencial de B en el punto B menos el punto A se puede resolver, recuerdan, integrando menos E punto DR desde A hasta B. Y entonces, como E es el campo eléctrico, sustituimos y vamos a encontrar que esto va a ser K por Q partido la distancia elevada al cuadrado por el diferencial de ese radio, el diferencial del radio que se va recorriendo ahí. Y entonces ahí voy a sacar las constantes. La carga, se supone que la carga va a ser constante, entonces también va a salir de nuestro signo. Y la diferencia de potencial en esos puntos, menos K por Q, por la integral de A a B de dr sobre R cuadrado. Y podemos integrar desde A hacia B. Pero al integrar acá, recuerden, esto sale como menos 1 partido R. Entonces, de este lado, voy a tener menos K por menos 1 partido R desde A hacia B. K por Q, ¿verdad? Ahí me falta la letra Q. Y entonces esto sería menos K por Q por. Sustituimos, ahí tendría menos 1 partido B más 1 partido A. Menos 1 partido B, menos menos se vuelve más. 1 partido A. Pero como aquí hay un menos, le voy a cambiar los signos y voy a tener que la diferencia de potencial va a ser K por Q por, este se vuelve más y este se vuelve menos. 1 partido B sobre 1 partido A. Para esas dos esferas que son concéntricas. Pero nos interesa averiguar la capacitancia. Y la capacitancia C es igual a la razón de Q sobre la diferencia de potencial. Entonces, ahí tendría la carga Q partido K por Q por 1 sobre B menos 1 sobre A. En el caso de que sean esferas concéntricas, aquí la carga se va a cancelar. Cancela la carga ahí en la capacitancia. Y abajo me queda 4pi epsilon sub 0 que puede subir. Recuerden, este es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Subiría arriba como 4pi epsilon sub 0. Partido la fracción 1 sobre b menos 1 sobre a. 1 sobre b menos 1 sobre a. Esta sería la capacitancia
para dos esferas de radio finito son estas. Se conoce el radio A, el radio B, concéntricas, en donde hay una diferencia potencial entre ellas. Entonces, para dos placas paralelas separadas a una distancia X, hacemos acá la sustitución para el cálculo de la diferencia potencial. Y entonces sustituimos el campo eléctrico entre placas, Q partido epsilon sub 0A. Integrando de 0 a X queda que todo eso es X. Y como la capacitancia es Q partido B y nos interesa solo la medida de esa capacitancia, entonces le establecemos valor absoluto. Y es Q partido QX epsilon sub 0A, cancelamos Q, y nos queda, esta es la capacitancia para dos conductores que ahora tienen placas paralelas. Bien, entonces es un problema basado en capacitores de placas paralelas. Si cada placa tiene un área de 4.5 centímetros cuadrados y están separados 3.9 milímetros. Al estar separados 3.9 milímetros, se aplica entre ellos una diferencia de potencial de 240 voltios. ¿Cuál es el campo eléctrico entre estas placas? Entonces, hemos visto que el campo eléctrico surge de la relación que hay entre la diferencia de potencial, que es igual a E por X. Entonces, E va a ser igual a delta B partido X, la diferencia potencial partido la separación. La diferencia potencial es 240 voltios. Y la separación son 3.9 milímetros, o sea, 3.9 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, el campo eléctrico nos va a quedar en volt sobre metro. Y calculamos ese campo eléctrico. Entonces, en el inciso A tenemos 61.538.4 volts sobre metro. Si ahora queremos calcular la densidad de carga superficial, la densidad de carga superficial sobre cada placa, veamos. Para el inciso B de este problema, queremos calcular la densidad de carga superficial en las placas del condensador. Entonces, para eso recordemos que el flujo eléctrico es igual a E por A. Pero también vimos que E por A, por la ley de Gauss, es igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Entonces, si E por A lo igualamos a Q partido epsilon sub 0, entonces de ahí nosotros recordemos que el flujo es la densidad superficial, es Q partido el área. Entonces de acá despejo Q, que es sigma por A, y lo sustituyo en la expresión para el campo eléctrico. Y me queda que sigma es, que la carga es sigma por A. Cancelo A en ambos lados y despejo. Sigma es el campo eléctrico por epsilon sub 0. Sustituimos el campo eléctrico que acabamos de encontrar por la constante epsilon sub 0 y encontramos a cuánto equivale la densidad superficial.
Y entonces ahí tenemos el cálculo de sigma. 5.45 por 10 a la menos 7 colon sobre metro cuadrado. Bien, ahora determinemos la capacitancia entre esas placas paralelas, que está dado por Q partido la diferencia de potencial. Y entonces la carga, sabiendo ya sigma, la carga la podemos encontrar multiplicando sigma por el área. Es decir, 5.45 por 10 a la menos 7 colon sobre que es carga por el área. El área son 4.5 centímetros cuadrados. Esos 4.5 centímetros cuadrados los convertimos a metros y me queda 4.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y dividido la diferencia potencial, que son 240 voltios. Me va a quedar en faradios. Y vemos cuánto es en faradios. Vamos a tratar de usar algún prefijo para expresarlo. Entonces hemos encontrado 1.021 picofaradios. Entonces ahí hemos deducido la expresión para capacitancia de conductores que tienen forma, condensadores que tienen forma cilíndrica y son coaxiales. Y podríamos despejar, por ejemplo, colocar que en lugar de la constante K es epsilon sub 0. Noten también que lambda se cancela. La constante K es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Y entonces nos queda la expresión en el numerador 2 pi epsilon sub 0 L partido logaritmo natural de B sobre A. La expresión final para capacitancia en el caso de condensadores que tienen forma de cilindro coaxial. Muestra un capacitor que tiene placas paralelas. Por supuesto yo puedo variar acá, si vamos a reiniciar todo aquí. Se puede variar el área de la placa. O incluso podemos variar la separación. Colocarle un dieléctrico también. Entonces ahí dentro está el dieléctrico. Y vean, de acuerdo a la separación, aquí hay una cantidad de capacitancia. Si esa separación se cambia, observen qué sucede con la capacitancia. Va aumentando. Entonces habría que ver en la fórmula para capacitancia cómo es la variación entre la capacitancia y la distancia de separación. Y también tendríamos que ver qué sucede con las placas, si se aumenta el área o si se disminuye, observen. Va cambiando el valor de capacitancia. Entonces acá puedo ir estableciendo diferentes situaciones. O personalizar, por ejemplo, el tipo de dieléctrico. Puedo colocar vidrio, que tiene una constante 4.7. Y acá está la fuente de energía.
la fuente de energía, que puedo cambiar la cantidad de voltaje presente en esa fuente de energía, y noten cómo aparecen ahora ahí las líneas de campo eléctrico, así como la carga que tiene cada una de las placas.